Así que, bueno, iniciamos inmediatamente con Javier Sicilia, quien es poeta y fundador del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Por favor. Gracias. Buenos días, sí, todavía son días, ¿verdad? Yo vengo de Cuernavaca desde temprano, ya se me hizo muy tarde en mi mente. El tema que nos convoca hoy es complejo porque se da dentro de mi perspectiva, y no solo mía, sino de algunos pensadores, en lo que se puede llamar una crisis civilizatoria, una grave crisis civilizatoria. Y habrá que entender un poquito lo que es una crisis civilizatoria, ¿no? Es decir, ha habido muchas en la historia humana, ¿no? Simplemente una crisis civilizatoria profunda fue la llegada de los españoles durante la conquista y el arrasamiento de culturas que estaban aquí y que han pervivido una resistencia de 500 años, pero el arrasamiento, la crisis, los valores, el sentido del mundo, sus instituciones, si podemos llamar de instituciones a sus mundos y a sus formas de vida, pues fueron arrasadas, entraron en una crisis profunda. La otra es la caída del Imperio Romano, ¿no? Se desploma todo un universo que duró muchos siglos y la recomposición vino de afuera, de lo que fueron los padres del desierto y luego el monacato, que lograron restituir algo y salvar una cultura que había entrado en una profunda crisis. Ahorita estamos en una crisis de esa naturaleza profunda, pero es a nivel global, es decir, las instituciones y lo que señoreó quizá durante mucha parte, 8 siglos, siglo XII, hasta que vinieron grandes cambios profundos, pero particularmente la Ilustración, la Revolución y las instituciones, la Revolución Francesa y las instituciones que nacieron de allí, la democracia, la idea de historia, el sueño de que el hombre, el progreso, el sueño de que el ser humano puede ser mejor, toda la idea de progreso que acompaña esto, las instituciones educativas, todo, la propia iglesia, todas las instituciones están colapsadas. Se volvieron, para usar una frase de Iván Illich, absolutamente contraproductivas. Aquello para lo que fueron creados genera lo que sus objetivos se vuelven lo contrario de lo que tenían planeadas o tienen o es su función en la historia. No hay un lugar que no esté en crisis. El orden del arte también vive una crisis profunda, ¿no? Y lo estamos viendo, nos museizan, habría que dar una larga discusión sobre el arte conceptual y remontarse a Duchamp y a las crisis que ya se venían anunciando. Y yo quisiera hablar del tema de la poesía, que es el que me corresponde, ¿no? Porque pues, hablar del arte en general es complejo, pero aquí habemos de varias ramas del oficio artístico. Y la poesía, que durante mucho tiempo, yo creo que hasta pues, empezaba la revolución industrial, un poco antes, en los nacimientos de lo que se llama el capitalismo, empezó a entrar en una crisis. El poeta tenía un lugar importante en la plaza pública. Era aquel que le devolvía los significados a la tribu, ¿no? De hecho, hay un críptico poema de Mallarmé, un hombre que ya pertenece a esta crisis, donde ya no, la palabra no refunda, la palabra poética, que está en la tumba de Edgar Allan Poe, y dice: los poetas son la voz de la tribu. Si uno ve la historia, la importancia de Homero en su momento, la importancia de los profetas hebreos, ¿no? Que siempre se atribuye la palabra profeta, el que adivina el futuro. No, es el que le devuelve, el que habla en nombre de el sentido, en nombre de Dios en ese momento, y restablece los significados cuando la tribu entró en crisis, ¿no? El profeta era la figura que estaba junto al rey. Cuando el rey se equivocaba, el profeta, o cuando el pueblo entraba en una crisis, el profeta
restablecía las significaciones profundas. Uno puede ver, por ejemplo, una obra como Las Troyanas de Eurípides, donde Eurípides tiene todavía la autoridad y la fuerza para denunciar a través de las troyanas el saqueo de Melos, ¿no? Es decir, al narrarnos las atrocidades de los griegos cuando entran en Troya, lo toma para decir, ahora lo estamos haciendo nuevamente en Melos, ¿no? Y genera verdaderamente una oposición, una fuerza profunda, tenía esa autoridad, como digo, para denunciar y para concitar una conciencia. El poeta ahora no es nadie, ¿no? Ahora hasta los persigue por ser becarios del FONCA y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nadie lee a los poetas, los han arrinconado, el arte se ha museizado, el poeta también se museizó, ¿no? Ya nadie le publica, y cuando se publica se le invita a un museo, es decir, una salita como esta, donde están 3 cuates, tu mamá, tus hermanos, y lees tus poemas, y además ya no hay una cultura entre los poetas donde se discuta el tema, el problema, y son casi mónadas, ¿no? Es decir, grupos de mónadas que se hablan entre sí, algunos se leen entre sí, otros ni siquiera se leen. Es decir, la poesía, que es, y habría que ser aquí un tema muy largo, ¿no?, que es el refinamiento del sentido, ya no dice nada. El arte no está haciendo una función. Es increíble que tengamos grandes artistas, que tengamos grandes actores, que tengamos grandes dramaturgos, que tengamos grandes poetas, grandes novelistas, y estemos viviendo esta crisis civilizatoria que en México se expresa con una violencia atroz. Y que se pongan a discutir un asunto con la culta de persecución a los que estamos ejerciendo el oficio porque le roban el dinero al pueblo, porque no están del lado del pueblo bueno, y tanta pendejada, ¿no? Bueno, esta crisis es una crisis del significado, es una crisis del sentido. Si el poeta ya no tiene capacidad de refundar sentido, pues lo que tenemos es una crisis del sentido. La violencia es la expresión máxima de la crisis del sentido. ¿Sí me explicó en qué quiero decir? Si no hay sentido, Dostoyevsky lo dijo muy bien dentro de su categoría cristiana, bueno, sí, ortodoxa. Si Dios no existe, es decir, si el sentido no existe, todo está permitido. Vicio y virtud se confunden y el crimen permea por todos lados. Y esa es una crisis del sentido que tiene que ver con la crisis de que la actividad del poeta, aunque siga siendo una gran actividad, no refunda nada. En todo caso está refundido en la nada, en los rincones, en los nichos de las instituciones culturales. Yo me pongo a pensar, entonces, ¿cómo se refunda el sentido? Si el poeta ya no tiene capacidad para eso, ¿dónde queda el sentido? ¿O dónde el poeta se expresa para volver a nivel público a dar sentido? Y es que siempre pensamos y reducimos la mirada poética, y aquí sí hablo del arte en general, al oficio de hacer un poema, o al oficio de hacer una obra de teatro, o al oficio de hacer una novela, o al oficio de meter una danza. No, el fondo del sentido y el fondo del arte, en su sentido poético, el volver a darle significado a donde se perdieron los sentidos y deslocalizar el discurso unívoco del poder y el discurso unívoco de la negación del sentido, que es la violencia. Es una mirada sobre la realidad que puede articularse desde muchos discursos. A mucha gente le molesta mucho, sobre todo a mis compañeros poetas, que yo diga que un señor llamado ahora el subcomandante Galeano, en su momento el subcomandante Marcos, era un poeta, que devolvía
el sentido de lo que el poeta es en la vida pública. El zapatismo, después de 500 años, o sea, después de 500 años de crisis civilizatoria de los pueblos indígenas, se articula en 1994 con un nuevo discurso y emerge todo eso que estaba dormido a través de un señor que vehicula esto. Y Marcos, lo puedes ver claramente, es una voz de tribu. No sabemos quién es. Incluso cuando Marcos deja de ser Marcos se mata, para volverse Galeano, dice una frase que poca gente atendió: yo soy una botarga, por mi voz habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por mi voz habla Yahvé, decía el profeta, por mi voz hablan los muertos, por mi voz habla el pueblo griego para denunciar las atrocidades del poder en Melos. Ya voy a acabar. Y deslocaliza, y sigue deslocalizando. Lo que pasa otra vez que el poder se recompuso el discurso oficial y nos volvió a poner en el centro de la conciencia pública una cultura y unos seres humanos absolutamente despreciados. El otro movimiento, hablar, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, concitó a muchos artistas y estaba lleno de símbolos y deslocalizamos un discurso. Se están matando contra ellos, se están matando entre ellos, son bajas colaterales. No, ni madre. El ser humano, la presencia humana y el sentido de lo que es la vida política, que es la recuperación del sentido de lo humano. Ahí aparece la poesía otra vez. Y esto debería llevarnos, con esto termino, porque esto llevaría a más, ¿no? Este tipo de cosas y la crisis civilizatoria, la crisis del sentido, deberían llevarnos a todos los artistas a replantearnos nuestra función en una larga discusión del papel y de lo que es la poiesis en el sentido de la profundidad de lo que transmite el arte en resignificaciones o devoluciones del sentido, para poder entendernos y poder ser realmente constructores en un mundo que perdió los significados. Lo dejo allí, nada más. Gracias. Bueno, creo que justo esta parte de la crisis civilizatoria que hacía referencia, pues sí tiene que ver también con la pérdida de la sensibilidad, ¿no? O sea, tanto el arte como esa forma, ese vehículo de tocar la sensibilidad de las personas. Al momento de perder la sensibilidad, pues ahí creo que surge también esta crisis de la que nos hablaba, ¿no? Bueno, pues ahora me gustaría dar la palabra a Luz María Sánchez Cardona. Ella es creadora e investigadora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del programa de Ciencia, Arte y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad aquí en la UNAM. Ha sido expuesto obras a nivel nacional e internacional. Imagino que es algo de lo que nos hablará. Aquí en el MUAC ahora mismo está en exposición una de sus obras, a la que a lo mejor algunos ya han tenido oportunidad de ir, pero si no lo han hecho, pues aprovechen esta oportunidad. Así que le doy la palabra. Bueno, gracias, buenos días. Yo quisiera contribuir a este diálogo hablando de un proyecto de investigación y de creación que vengo desarrollando desde 2014, que se titula Vis, Fuerza Innecesaria, y que en efecto pueden ustedes ver una de sus alocuciones, la cuarta, en el espacio Experimentación Sonora y en uno de los patios del museo. Este proyecto yo lo llamo de investigación y también de creación porque es un proyecto de largo alcance, es una exploración que vengo realizando desde 2014 y donde básicamente estoy explorando el tema de la violencia en el México contemporáneo. Voy a presentar algunas imágenes y textos de los proyectos que han integrado esta exploración, pero la pregunta que lo mueve es
tratar de respondernos cómo sobrevive nuestra población civil, cómo sobrevivimos, cómo sobreviven ciertos colectivos a la violencia extrema que se vive ahora en México ante un Estado que ha revelado su fracaso. Entonces, esa pregunta es la que me ha llevado a investigar, a leer, a desarrollar algunas obras, a empezar a trabajar con ciertos colectivos, en este caso con las rastreadoras del Fuerte desde hace casi 3 años que conocí a Mirna, a través de colegas sociólogas, y me ha permitido eso acercarme a ciertas dinámicas y aún sin haber encontrado la respuesta, seguir preguntando cómo la población civil sobrevive en esta situación en la que estamos en México. Lo que yo presento, por ejemplo, cuando se museiza este trabajo, son instalaciones de gran formato. Lo que no se ve quizás son proyectos transdisciplinarios de investigación, de acompañamiento, que esos no llegan a los museos, pero que forman parte de esta exploración y de estos resultados. Y algo que también me ha ayudado mucho esta exploración ha sido la oportunidad de trabajar con distintos grupos de especialistas. El artista, de alguna manera, el creador se puede llegar a convertir en una especie de catalizador o de un elemento que permite que otros elementos a su vez tengan una resonancia, y entonces eso me ha permitido acercarme a trabajar con investigadores especialistas en ciencias forenses, en sociología, en psicología, programadores, diseñadores. Entonces el creador de alguna manera se desdibuja en estas elaboraciones. El investigador de alguna manera tiene más elementos para entender las otras disciplinas. No llega a convertirse en un especialista de todas estas especialidades a las que va tocando la puerta para tratar de entender, pero tiene quizás, hablando en primera persona, esto te da la oportunidad de quizás mirar las cosas desde otras lentes, otros ajustes en cómo uno va calibrando su contacto con la realidad. Entonces creo que eso es lo que yo pudiera subrayar de todo esto. Bis Fuerza Innecesaria 1 trató, y es una pieza que ahora se encuentra en el extranjero y que va a venir a la Casa Refugio Citlaltépetl en octubre, de este fenómeno que fueron las balaceras que civiles empezaron a grabar con sus teléfonos celulares y pusieron en circulación en plataformas como YouTube. Esta pieza, al final, fueron 74 audios tomados de estas grabaciones de video y se desarrollaron unos dispositivos en forma de pistola de 9 milímetros Caracal, y el espectador, la persona que visita el espacio del museo, tiene que activar la pieza pulsando el dispositivo en forma de arma y escuchando justamente la bocina que se encuentra en una parte de esta bocina en forma de arma de fuego. Bis Fuerza Innecesaria 2 exploró el tema de la violencia y los niños en Ciudad Juárez. Por un lado tenemos todas estas imágenes de violencia que vive la población infantil en una situación de estrés que nunca llega a ser postraumático porque siguen en la búsqueda de sus padres o no hay un cierre en este tipo de situación dramática, y son una población que eventualmente van a ser los jóvenes adultos y los adultos de nuestro país, que están siendo violentados de manera permanente y sin los apoyos necesarios para poder tener elementos para cerrar estas situaciones. Y entonces este proyecto básicamente buscó llevar de las imágenes en 2 dimensiones a lo que sería la construcción en 3 dimensiones a nivel escultórico de este imaginario infantil. Aquí, esto es un poco el proceso de producción, el proceso final de los dibujos convertidos en esculturas. Luego, Bis Fuerza Innecesaria número 3
es el proceso, el proyecto que me ha permitido acompañar de alguna manera, si se quiere, intermitente al grupo de las rastreadoras del Fuerte y a Mirna Medina. La idea, en un principio, cuando yo empecé a elaborar este proyecto, era poder realizar, por ejemplo, esculturas 3D a partir de retratos de individuos que están haciendo estas búsquedas. El país nos alcanzó y nos rebasó, entonces, para cuando esto estaba por producirse, ya los activistas, los familiares que están buscando a sus desaparecidos estaban siendo asesinados. Entonces, un proyecto de fotografía con esas características resultaba absurdo, fuera de lugar. El país va caminando a pasos agigantados, nos está dejando atrás con estas espirales, y muchas veces este tipo de producción lleva otro tiempo y hay que hacer ajustes. Entonces el ajuste fue realizar un proyecto que pudiera ser una herramienta eficiente, eficaz, para que los grupos de civiles, los familiares que están buscando a sus desaparecidos, pudieran empezar a sistematizar esta información. Este es un proyecto que no se va a ver en un museo, es un proyecto que es de uso privado, es para que se genere y se archive esta información de manera adecuada. Es una aplicación telefónica que ya en febrero tuvimos oportunidad de empezar a hacer estas primeras pruebas, que le va a permitir a grupos como el de las rastreadoras del Fuerte y eventualmente que se abra a otros colectivos, van a poder llevar sus propios registros de sonido, de audio, de texto, en una red privada, en una red segura, muy similar a lo que es una red social, y que va a permitir también, aquí les estoy presentando algunas pantallas de la aplicación en sí misma en el teléfono, y va a permitir eventualmente visualizar esta información y tener el archivo de estas búsquedas, estas rutas que realizan en el caso de rastreadoras, que son siempre miércoles y domingos de manera sistemática, más las otras ocasiones en que ellas tienen información extra para ir a hacer ciertas búsquedas, y que le va a permitir a estos colectivos ser independientes en el sentido de que se les entrega la herramienta, es lo que estamos buscando, para que ellos manejen su información, para que sean ellos los que determinan qué es lo importante. Y que sea la propia estética de los que buscan lo que va quedando en este registro. Es decir, no es el artista ni el documentalista, ni el fotógrafo el que va a tomar las fotos de esto. Se entrega la herramienta, se baja en cada uno de los teléfonos de las rastreadoras y ellas son las que determinan hasta la estética de la fotografía, que se va a quedar en sus archivos como registro personal, y les va a permitir también cruzar información de buscadores, personas que son buscadas, hay familiares que sabemos que están buscando a muchos de sus hijos, hay amigos, hay en fin, todo un círculo de gente que acompaña y que también forma parte de estos buscadores. Y finalmente, Vis Fuerza Innecesaria 4, que es la que yo los invito que puedan ir al espacio de experimentación sonora, surge a raíz de esta invitación que me hace el MUAC para presentar una obra en el museo. Y realmente mi interés en ese momento, cuando hice esta invitación hace más de año y medio, era el proyecto de acompañamiento, la herramienta que fuera eficiente, que pudiera funcionar, que pudiera responder a las necesidades del grupo con el que he estado trabajando. Y la verdad no tenía yo la idea, por ejemplo, de hacer una obra en sonido solamente para un espacio como este, ¿no? Entonces, en una de las últimas visitas que pude hacer, justamente para que conociéramos bien la aplicación y la pudieran empezar a bajar y ver qué funciona, qué no funciona, hicimos una grabación ese día, el 19 de febrero de 2019, este año. Pude grabar con micrófonos especializados, todas estas cosas, video, en fin, una de las salidas que se hicieron, y a partir de ahí, de este proyecto, es que regresé al estudio y empecé a tratar de reconstruir estos elementos acústicos en un espacio como es el espacio de experimentación sonora de aquí,
que es aparte de todo un espacio muy complejo porque no tiene elementos visuales, porque todo tiene que ser sonido, porque el espacio tiene características físicas muy concretas, y entonces hay que trabajar estos elementos como si fueran materia viva, ¿no? Como se esculpiría en algún momento una cosa más objetual. Y lo que me interesó mucho es que quitar, eso lo trabajé con la curadora Amanda de la Garza, quitar la parte del testimonial, no porque no fuera importante. Pues yo creo que una de las cosas que se ha logrado ha sido la visibilidad de estos grupos, que ellos testimonian y ellos te conocen y lo primero que te dicen es: estoy buscando a mi hijo, y traen la fotografía de su hijo. Entonces, poder meter en el espacio, en este espacio tan complejo, los dos elementos que creo que son más importantes, en mi opinión, de estas interacciones que realizan estos colectivos, estos individuos, que es esta fuerza que se construye, este grupo que se construye, si se quiere, de manera muy abstracta y muy coyuntural, porque están en la búsqueda de sus seres queridos. Entonces se construye una especie de amistad, de cariño, un lazo humano muy, muy sólido. Y por otro lado, la fuerza que se tiene que aplicar en la búsqueda en campo de estos cuerpos. Entonces, esos dos elementos, el sonido de las palas, pero también el sonido de las risas, del chiste, de lo ligero a veces que tenemos que generar para poder seguir viviendo, fue lo que consideré más, lo que yo quería subrayar en esta pieza. Entonces, no vamos a encontrar ni las caras ni las historias de las personas que están siendo buscadas. Vamos a encontrar el sonido de este grupo muy, muy, muy sólido, de mujeres y en muchas ocasiones hombres también, dependiendo de las travesías que realizan. En una jornada, en una salida, fuimos a 4 puntos esa vez, o 3 puntos, y este trabajo de cotidiano de ellos, ¿no? Entonces, continuar diciendo que, bueno, todos estos proyectos están en línea. Yo llevo estos como repositorios paralelos, entonces todos los proyectos se pueden revisar ahí. Toda la investigación va quedando en este archivo, que la gente con la que hemos podido trabajar, con la que he podido interactuar, un mapeo de todo eso, y se convierte, el proceso de exploración y de investigación termina por convertirse también en un archivo que, cuando se abra, es un archivo de investigación que se comparte. Entonces, el archivo del artista no está ya adentro del estudio del artista. El archivo del artista, que es esta exploración, esta investigación documental y también humana, está también en un repositorio que se abre y que se puede revisar. Entonces, bueno, esa es mi colaboración. Yo, como Javier, me he hecho la pregunta también de cómo hacer arte después de todo lo que está pasando. Después de conocer a estas mujeres y a otros colectivos, la posibilidad de hacer una escultura parecía lo más erróneo. Sin embargo, también hay que decir, la gente que viene a los museos, la gente que busca el arte, puede lograr ser tocada por estas cosas, y si de ahí sale una reflexión que contribuya a este diálogo, creo que eso es lo más importante. Pero sí, el cuestionamiento de hasta curadores que se acercan y te dicen: ¿y eso cómo lo voy a museizar? No, pues eso no se va a presentar en un museo, lo siento mucho. Eso no se museiza, es una experiencia privada y es una manera de crecer esta exploración, que creo que en mi caso pues ha sido lo más valioso de todo este trayecto. Muchas gracias, Luz María. Que solo dejaré un poco anotada la pregunta, a lo mejor para la última ronda, que estaba a lo mejor un poco implícito en tu presentación, que sería la relación entre la creación y la investigación, ¿no? La parte en cómo articular
tanto el arte como la academia, ¿no? Que creo que estaba bastante implícito en tu presentación y que a lo mejor lo podríamos reflexionar un poco después, ¿no? Bueno, ahora le daré la palabra a Mirna Nereida Medina. Ella es activista social. El 14 de julio de 2014 desapareció su hijo Roberto Corrales. Tras estos acontecimientos se convirtió en rastreadora buscando a nuestros desaparecidos. Hoy en día la organización Desaparecidos del Fuerte cuenta con más de 1000 familias con denuncia de desaparición. Por favor. Pues muy buenos días, agradeciendo a esta niña tan hermosa, Luzma. Gracias por este apoyo. Y por supuesto, a quienes nos invitaron, a quienes nos han dado acompañamiento, como nuestro compañero. Gracias por siempre estar ahí. Gracias, de verdad. Y sobre todo ustedes por estar aquí, por escucharnos. A veces es difícil hablar porque el tema que nos tiene aquí es un tema muy triste. Nosotros las Rastreadoras del Fuerte siempre tenemos una pregunta: ¿dónde? ¿Dónde están? Es una pregunta que es muy difícil responder. ¿Dónde y por qué? Cuando yo inicio una plática siempre hago una pregunta y la pregunta es: ¿alguno de ustedes tiene un familiar desaparecido o conoce a alguien que esté desaparecido? ¿Un vecino, un amigo? ¿Alguno de ustedes? Saben, gracias. Saben que nosotros empezamos en julio del 2014, tras la pérdida de mi hijo Roberto Corrales. Él era un joven de 21 años con muchas ilusiones. Se le adelantó a la vida. Él se casó muy joven, tuvo 2 hijas y tenía una mujer embarazada. Me dejó 3 nietas hermosas. Él tenía muchas ganas de vivir. Un día llegó una camioneta negra y se lo llevó. Yo soy maestra educadora. Yo no sabía nada de la violencia. Mi vida era pero muy diferente a la vida que vivo hoy. Empezamos, cuando yo me enteré de la desaparición de mi hijo, yo fui a buscarlo con las autoridades y me dijeron que no buscaban. Pues yo salí de esa oficina y le hice la promesa a mi hijo que yo lo iba a buscar hasta encontrarlo. Hicimos una revolución de mujeres, empezamos a buscar por los montes, por los ríos, por las orillas del tren, por los caminos, por todas partes, ranchos abandonados, y no encontramos. Cuando encontramos una primer fosa, fue algo ese aroma se me quedó a mí tatuado. Es un aroma que nunca lo voy a olvidar. Es un olor que duele. En esa primer fosa, a la semana que desapareció Roberto, yo estaba segura que ahí estaba mi hijo. Y no estaba. Cuando las rastreadoras vamos a búsqueda, vamos con la esperanza de encontrar un tesoro, así les llamamos, tesoros. Y todas las que no han encontrado van con la esperanza de que la persona que está, el tesoro que está en la fosa, sea su familiar. Y es ahí donde entran los sentimientos encontrados, porque vas con esa esperanza y cuando destapas y encuentras ese cuerpo ahí y te das cuenta que no es tu familiar, te ríes, te da gusto y también te da tristeza porque no es, pero también te da mucho gusto porque te queda esa esperanza de que no está muerto, de que en algún momento puede llegar, te puede tocar la puerta y decirte: aquí estoy, he regresado. Entonces son tantas las cosas por las que pasamos nosotros y tristemente hemos sido revictimizados las familias. La semana pasada fui a una universidad y pregunté a los jóvenes que ¿por qué se desaparecían los muchachos? ¿Por qué creen que se llevan a los muchachos? La respuesta que obtuve fue: porque andaban mal, de los jóvenes. Y desgraciadamente la sociedad también hace eso.
nos victimiza diciendo que si se lo llevan es porque algo hicieron. Créanme que no. No todos, la verdad. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad, señor Sicilia? Muchísimos, que no es por eso. Entonces, el hecho de venir aquí a las universidades, a que nos escuchen ustedes, también es una manera de pedirles que nos apoyen para evitar eso, porque tenemos la pena de perder a nuestro familiar y también tenemos que soportar el maltrato. A veces nos miran como apestosos, como a nosotros nos llamaron en un tiempo las locas. Decían que estábamos locas porque salíamos a la calle con una pala y un machete a buscar a nuestros seres desaparecidos. Hubo un hombre, un periodista, que ya no está, Javier Valdés. Cuando él supo de nosotros, él fue y nos buscó y nos preguntó cómo buscábamos. Entonces él dijo, de ahora en adelante se van a llamar las rastreadoras. Fue Javier Valdés quien nos puso ese nombre, fue él quien nos apoyó, él fue quien nos, junto con un joven de aquí de la Ciudad de México, Juan Carlos Herrera, que nos apoyó para que nuestro trabajo fuera visualizado, visibilizado, que las personas supieran lo que estábamos haciendo allá en el norte de Sinaloa, en el Fuerte, en Los Mochis, Ahome, Guasave. Ahorita somos un grupo de más de 1,000 familias que han denunciado. El grupo de la rastreadora somos más de 120 mujeres que vamos a búsqueda. Ahí pueden ver a un grupo de entre Guasave y Ahome. Aquí estamos trabajando en una fosa. Es increíble. No lo puedo mover. Sí, esta. Sí, es la que sigue, por favor. Ahí estamos trabajando un 31 de agosto. Ese día tuvimos una advertencia de las personas que no les gusta el trabajo que estamos haciendo. Fueron y nos quisieron sacar de ese lugar encapuchados. Ese día, cuando descubrimos la fosa, no vimos el cuerpo, nada más descubrimos la fosa por el temor, nos tuvimos que salir corriendo. Fue un 31 de agosto del 2016 y el 3 de abril del 2017 le hablan a una de las mamás que había abierto esa fosa para decirle que en esa fosa había encontrado ella a su hijo. Pasó mucho tiempo, hablábamos de las necesidades que se tienen en aquellos tiempos. Hoy en día ya hemos sido escuchados, entre comillas, por el gobierno, ya tenemos apoyos, igual lo digo entre comillas, para nuestras búsquedas, pero el apoyo que más hemos tenido nosotros es de las personas de la comunidad artística, como es esta niña Luz María. Se nos han acercado muchísima gente para darnos apoyo. Tenemos a compañeras de universidades que están con nosotros ayudándonos a hacer una plataforma, ayudarnos a hacer una base de personas desaparecidas, hacer una base informativa sobre las fosas que hemos encontrado. Ese apoyo que se nos ha dado es algo que nosotros tenemos que agradecer. El apoyo que se ha dado a la difusión de lo que hacemos nosotros también es algo que ha llevado a que nuestro trabajo se conozca a nivel internacional. Algunas personas pueden decir, pero pues, ¿qué tiene que ver tu trabajo en Alemania o en Berlín o en España, donde sea? Es muy importante que se conozca a nivel nacional e internacional lo que hacemos aquí, las víctimas, porque eso se hace que esas personas volteen hacia nosotros, volteen a este país que está… yo le digo que es una fosa gigante. Nuestro México tiene miles y miles de fosas clandestinas. Tenemos miles de cuerpos en fosas comunes, tenemos miles de cuerpos en CEMEFOS, tenemos a muchísimas personas desaparecidas. A mí no me gusta hablar de números, pero en esta ocasión se habla de más de 40,000, pero creemos que son más de 60, mucho más. Y la verdad, el hecho de estar aquí con ustedes, con esos compañeros que de verdad… Gracias por todo. Las mesas anteriores igual. El hecho de venir nos hace a nosotros aprender mucho, llevar este conocimiento a nuestras compañeras, a las rastreadoras que están ahí esperando, que yo sé que ahorita nos están viendo. Les mando un abrazo de corazón, se los mandamos. Y que sepan ellas que este trabajo que hacemos lo hacemos con mucha dignidad
Y esperemos que ustedes, algunos universitarios que están aquí, o ustedes se unan a esta causa, porque muchas veces decimos, a mí no me va a pasar. ¿Por qué me tiene que pasar a mí si yo trabajo, yo soy una maestra de clases de la universidad de mi casa? La inseguridad no respeta ni sexo, ni estatus social, nada. Recuérdenlo, todos tenemos que trabajar en el autocuidado, cuidarnos y sobre todo apoyar estas causas. ¿De qué manera? Mínimo apoyarnos a los que le pedí al principio en no victimizarnos y sobre todo en cuidarnos mucho, porque créanme que el dolor de cuando alguien se te muere, pues se murió, pero cuando alguien desaparece, no sabes si está vivo, si está muerto, no sabes qué está pasando. Entonces yo creo que es el dolor más grande que puede tener una familia, el hecho de no saber dónde está tu hijo, dónde está tu esposo, qué pasó. Muchas madres tienen años con esa incertidumbre. La incertidumbre ha matado a muchísimas familias, porque se mueren sin saber qué pasó con su familiar. Hoy en día somos muchísimos los colectivos, muchísimas personas, aquí con nuestro compañero, que nos hemos levantado en armas, hemos hecho una revolución, somos una piedrita en el zapato del gobierno y de las personas que hacen esto para que se vea el trabajo que estamos haciendo y por supuesto para exigir justicia. Hablando de justicia, nosotros siempre hemos dicho que nosotros no buscamos culpables, para eso están las autoridades, pero sí es importante tener información, como lo estaba diciendo nuestra compañera, tener información, tener una base de datos para que en su momento alguien, a lo mejor mis nietas o mis nietos, en algún momento puedan ellos obtener verdad y justicia. A lo mejor ni Javier ni yo vamos a ver la justicia en este país tan insensible, pero igual si trabajamos, si ustedes nos apoyan y si nos siguen apoyando ustedes como artistas a tener esa base de datos, a tener toda esa información, a lo mejor en algún momento nuestros familiares más pequeños o alguien en algún momento o alguno de ustedes va a decir si hubo verdad y justicia, porque para eso estamos trabajando, para obtenerla y por supuesto trabajar para la no repetición. Y yo espero que en algún momento algunos de ustedes jóvenes en la universidad se acuerden de este tema tan triste y de esto que les estoy diciendo, que en algún momento vamos a lograr la verdad y justicia para estas personas que están desaparecidas. Muchos dicen que ya están muertos, ellos van a seguir vivos mientras los tengamos aquí en el corazón. Nosotros ya encontramos a mi hijo, lo encontramos justo 3 años después de que él había desaparecido, pero aún yo sigo en esta lucha apoyando a las personas que me ayudaron. Mi hijo fue el cuerpo número 43 del grupo de las rastreadoras del fuerte y ellas, las otras 42 señoras, siguen trabajando. Seguimos, aunque ya hemos encontrado, seguimos buscando, seguimos apoyando, porque es importante que los busquemos y los encontramos a todos, porque nos faltan todos. Hay una frase que se maneja que dice, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Todas las madres queremos eso. Desafortunadamente, la mayoría los encontramos muertos, pero yo les he dicho a la mayoría que no están muertos. Ellos viven aquí, y que van a seguir hasta encontrarlos a todos. Y muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias a mis compañeras las rastreadoras del fuerte por tanto esfuerzo, por tanto apoyo y por tanto trabajo y sobre todo por esa confianza que tenemos una a la otra. Gracias, hermanas rastreadoras del fuerte. Gracias a ustedes y gracias a la universidad que nos invitó. Gracias por todo. Muchas gracias, Mirna, por compartirnos tu testimonio. Pues creo que justamente estas son las preocupaciones que motivan que desde todas nuestras trincheras, pues día a día hagamos, ¿no? Que trabajemos, ¿no? Que luchemos.
Hoy pues la universidad nos recibe, ¿no? Muchas instituciones dentro de la universidad están detrás de este coloquio, pero en el día a día han estado colaborando con muchos colectivos, con muchas otras instituciones del gobierno, y creo que lo importante de los testimonios que tenemos, pues es justo no navegar en el vacío, ¿no? O sea, creo que hace referencia a la falta de apoyo del Estado, creo que hace referencia a la victimización, y esos temas no me parece que se puedan arreglar con un decreto, con una ley, ¿no? Sino que es a partir de toda la sinergia que hace, en este caso que está aquí la comunidad artística, que puedan ayudar justamente a ver cómo tratamos de resolver estos grandes problemas, esta gran crisis que tenemos, ¿no? Bueno, voy a dar ahora la palabra a Paulina Suárez. Ella estudió Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y Cine en la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como investigadora, escritora, docente y programadora de cine. Y a partir de agosto de 2016 es la directora general de Ambulante. Así que, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la UNAM, a la cátedra, a mis compañeros, compañeras aquí de la mesa y sobre todo a doña Mirna, muchísimas gracias por su ejemplo de lucha y dignidad. Realmente voces como la suya nos ayudan a relativizar todo lo que estamos haciendo y a fijar las prioridades. Yo les voy a platicar hoy sobre un caso que llevamos muy cerca de Ambulante, que fue la campaña en torno al documental Hasta los dientes, y luego, después de hacerles una crónica breve de cómo se armó esa campaña, lanzaré un par de reflexiones sobre pues las diferencias que veo, unas diferencias muy interesantes entre pues la comunidad de derechos humanos y la comunidad del arte, ¿no? Ayer Santiago Aguirre del PROD hablaba sobre estos puentes constantes, estas traducciones que tenemos que estar haciendo entre una comunidad y otra. Entonces, bueno, lanzaré esas dos reflexiones al final, pero primero necesito abrir mi computadora, a ver. Y abrir también aquí esto. Ya se ve, ¿verdad? En la pantalla. Pero no manera de presentación, ¿cómo es? No. Ay, gracias. Qué oso. Eso. Qué linda, muchas gracias. A ver, luego aquí. Ok, listo. Bueno, Ambulante, la organización que yo dirijo hace 3 años, ha estado comprometida desde hace 14 años que se fundó con el documental, con usar el documental como medio para la transformación cultural, social y política del país. Y el año pasado hicimos un esfuerzo como mucho más estratégico para explorar realmente el potencial político del documental, lanzando una campaña en torno a Hasta los dientes. Nada más muy rápido aquí, ¿quién ha visto el documental? Aquí. Ok, algunos por acá, muchas gracias. Entonces mi intervención se va a centrar en narrarles lo que es esta campaña y después lanzar unas reflexiones generales. Quizás para arrancar les voy a poner nada más el tráiler muy rápido de Hasta los dientes, a ver si se carga bien, nada más para que tengan una idea. Entre sicarios y militares dejan como saldo 2 personas muertas. Si algo le pasó a mi hijo, díganme la verdad, porque quiero la verdad.
reportaron que eran 2 sicarios y que iban armados hasta los dientes. 3 armas largas, 35 cargadores de cuerno activo fue decomisado en el interior de la camioneta. Había un caos porque tú volteabas a todos lados y todo el mundo corría en el freno. Yo volteo a ver al guardia y le pregunto, ¿son balazos? Le acaban de dar a otro estudiante. ¿Cuántos van? Le van 2. El mando te dice, mátenlos, que no quede nadie vivo. Ustedes mátenlos, yo los pago. Muertos no declaran. Los soldados muy herméticos, prepotentes los señores. Varias veces nos mencionaban o recalcaban que eran unos sicarios los que habían muerto. Ellos dijeron que habían matado a 2 sicarios ahí en el TEC y que no era nuestra familia, ¿verdad? Afortunadamente, ninguno de nuestros integrantes de la comunidad, tanto de estudiantes, profesores, empleados, resultó afectado. No fue error y no olvido. Fueron dejados y difamados por quienes se supone deben de protegerlos. Fue una ejecución extrajudicial a sangre fría. Solo pedimos justicia. Ok, regresamos aquí. Esto, ¿verdad? Y esto, ok. Bueno, como pueden ver, el documental aborda el caso de Jorge y Javier, 2 estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey, ejecutados y torturados por el ejército mexicano en Nuevo León en el 2010. Está narrado a manera de thriller, ¿no? Creo que el tráiler también usa de forma muy estratégica pues, las convenciones del cine comercial, ¿no? para atraer al público hacia esa historia. Usa de forma también muy inteligente el documental las cámaras de seguridad y materiales de archivo familiares como fotos y videos caseros y reconstruye minuciosamente el caso a partir de los expedientes, ¿no? Los expedientes de investigación que se armaron en PGR. El documental, la realización del documental contó con la participación de las familias y del colectivo Todos Somos Jorge y Javier, que fue el colectivo que se formó en el TEC de Monterrey con los estudiantes a raíz del asesinato de ellos. Creo que formalmente es un documental extraordinario y creo que también está diseñado para servir como catalizador del activismo, ¿no? Y como documento para la incidencia. Creo que enfatiza la esperanza sobre la sensación de impotencia o de rabia que puede generar. Entonces el documental se estrenó en la gira ambulante 2018 y creo que de inmediato nos dimos cuenta de su potencial, ¿no? Para ser políticamente relevante y para mover al público. A partir de septiembre decidimos distribuirlo y lanzar una campaña de incidencia. De acuerdo con el anuario IMCINE, fue el documental más visto del 2018, superando La Libertad del Diablo. Y el martes pasado ganó el Ariel al mejor documental. Como parte del proyecto de distribución de ambulante, se vio en 400 Cinépolis y Cinemex, así como espacios culturales, cinetecas, universidades, escuelas, y lo hicimos un esfuerzo muy consciente de programarlo en espacios como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de la Justicia. Estaba medio vetado en TECs, no era un veto o una censura oficial, pero los mismos estudiantes al interior del TEC y algunos profesores empezaron a programarlo. Entonces eventualmente fue un documental que logró como penetrar el silencio que ha tenido el TEC en torno al caso, que si ven el documental se dan cuenta que fueron un poco cómplices de las autoridades en el modificar la historia, ¿no? En decir mentiras sobre Jorge y Javier, porque los acusaron de ser sicarios que estaban armados hasta los dientes, ¿no? De criminalizarlos justamente. Entonces, bueno, poco a poco se fue generando como un impulso al interior de los TECs de programarlo en las aulas y los auditorios.
La campaña que diseñamos, esto fue fundamental y uno de los aprendizajes más grandes para mí, para el equipo, contó activamente con la participación de los padres de Jorge y Javier, con el director, el productor de la película y con el colectivo, todos somos Jorge y Javier. Entonces todas las decisiones se consultaron con Rosy y con Joel, quienes estuvieron muy activos en la campaña desde el inicio. Y compromiso, idealmente, a la no repetición en el caso de Jorge y Javier. Consideramos que el documental era en sí mismo un acto de reparación simbólica, ¿no? El documental narra la verdad sobre el caso y hace un impulso y un argumento muy contundente por la verdad del caso. Entonces era en sí mismo un acto de reparación, pero pues esto no era suficiente para los padres, ¿no? Los padres querían escuchar de voz del Estado, habían puesto esta etiqueta de sicarios para justificar sus actos, ¿no? Entonces ese fue el objetivo que fijamos, que lograr una reparación y una disculpa pública del Estado. Que se reconociera la verdad en el caso de Jorge y Javier, esto fue como lo central. Lo segundo era mucho más amplio y fue la verdad imposible y nos decepcionó por completo no poder contribuir a esto, pero era contribuir al cambio de paradigma de seguridad, ¿no? De un modelo de seguridad ciudadano de un modelo militarizado, que es el que estamos ahorita y el que llevamos más de 10 años, a un modelo pues de ciudadano, civil, humanista. Pero bueno, justamente empezamos la campaña en el marco del debate de la Ley de Seguridad Interior, que en ese momento está en la Suprema Corte, y bueno, vivimos creo que un día en el que sentimos que se había echado para atrás la Ley de Seguridad Interior antes de que se empezara esta locura de la Guardia Nacional. Fue esencial, yo diría, y otro de los aprendizajes. La campaña en realidad sirvió como mediación, como mediadora y puente entre distintas comunidades y grupos. Los estudiantes del TEC, los exatecs, los cinéfilos, la comunidad del cine, la comunidad de derechos humanos, periodistas, etcétera. Entonces nosotros aprendimos, ¿no? Algo súper valioso, que es usar a los colectivos como codistribuidores del documental, ¿no? El documental es de ellos y de ellas y para ellos. Y esto nos permitió pues, tomarnos muchas libertades, ¿no? Regalarles copias en DVD, regalarles lo que quisieran, regalarles el link para que pudieran programar la película cuando quisieran, donde quisieran. Involucramos también otras organizaciones como el Centro PROD y Amnistía Internacional, y esta es como la llama del fuego, ¿no? El fuego que te permite que se propague pues una idea, una serie de mensajes a través de distintas redes, lo cual desde mi punto de vista es lo que permitió que se volviera a colocar el tema del asesinato de Jorge y Javier pues en la conciencia pública, ¿no? Se volviera otra vez un tema ineludible. Logramos que distintos columnistas en periódicos adoptaran el tema como parte de lo que quisieran escribir, y entonces la idea Negrete, Denis Dresser, Catalina Pérez Correa, Maite Azuela, todas ellas estuvieron escribiendo activamente sobre el documental. Finalmente, creo que no he pasado imágenes. Bueno, estos fueron algunos de las cosas que creamos para la campaña. Aquí está una imagen de doña Rosy y don Joel, que son los padres de Jorge, con algunos miembros del colectivo, Alberto, nuestra proyección en la Suprema Corte y nuestra proyección en el Cine Diana. Logramos hacer una proyección con doña Rosy, mamá de Jorge, con Santiago Aguirre del PROD, que estuvo aquí ayer, nuestro fundador Diego Luna, con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas. En septiembre, era todavía el momento de la transición. Y bueno, tras la proyección de la película hicimos un cine debate y tanto Olga como Encinas se comprometieron a hacer una disculpa pública, la cual se celebró ahorita en marzo, el 19 de marzo, justamente a 9 años de la ejecución de los 2 estudiantes. Bueno,
más allá de la crónica de esta campaña, les quiero compartir algunas reflexiones. Creo que lo dije al principio, el trabajo más interesante, el que genera más retos y más preguntas, ¿no?, filosóficas y pragmáticas también, es cómo construir y servir de puente y de mediación entre comunidades muy diversas, y en particular la de derechos humanos y la de cine. Y de aquí extraigo algunas reflexiones que les voy a compartir. Ahora no son reflexiones que están completas, son tentativas, son cosas que estoy un poco en voz alta junto con ustedes y que podemos igual discutirlas. Creo que como diciendo aquí, una conversación entre distintas agendas, objetivos, visiones, culturas organizativas, prácticas y paradigmas, ¿no? Hay visiones muy distintas de qué es desde el arte y qué es el ser humano, desde la comunidad de derechos humanos, y hay unas generalizaciones muy altas, ¿no? Creo que la esfera pública, como se concibe desde los derechos humanos, es una en la que el ciudadano es un ser racional, ilustrado, que participa en un debate deliberado, ¿no? Y creo que la esfera pública que puede generar el cine, en particular, es una que contempla la subjetividad, no individualizada, sino colectiva, que toma cuenta de los deseos, de las pulsiones oscuras del subconsciente y de las limitaciones del discurso racional, ¿no? En la esfera pública del cine importa lo lúdico, es una necesidad fundamental. Entonces, creo que a veces el discurso de derechos humanos habla mucho desde lo racional, desde la superioridad moral, y creo que esto genera muchas frustraciones cuando no alcanzan o llegan a entender ¿no?, cómo funciona la psique humana. Entonces, creo que una visión distinta a la esfera pública puede un poco ayudarnos a trascender una dicotomía pues falsa y bastante simplista entre lo intelectual y lo emocional. Creo que esa es una dicotomía que no nos sirve, ¿no?, en los debates. Yo lo escucho mucho, el cine es efectivo porque es emotivo, ¿no?, es emocional, y digo, pues no necesariamente, no siempre, o no solo es eso, ¿no? Creo que justamente es fundamental entender una esfera pública basada en la experiencia, en la subjetividad, para saber cómo están configurados nuestros sentidos, nuestros afectos, y cómo esta configuración afecta nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad política, nuestra capacidad de vincular fenómenos y de activarnos, ¿no?, para reimaginar el futuro. Creo que también hay diferentes colegas de la comunidad de derechos humanos que el documental era muy largo, ¿no? Es muy largo. Yo pensaba, pues claro, si lo ves como un dispositivo que te está relatando información, pues ya es muy largo, ¿no? Pero no es un medio para relatar datos o información el cine, ¿no? Es también, creo que el documental hace algo mucho más importante y mucho más sutil y mucho más trascendente, que es que nos permite evitar la temporalidad del trauma, ¿no? La temporalidad del trauma. Creo que ahorita doña Mirna lo dijo muy bien, estamos en una temporalidad de incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre constante. Y si ven el documental, van a ver muchísimas escenas de relojes, son escenas súper lentas, son escenas en las que simplemente vemos a los papás esperando, ¿no? Entonces, creo que ese es un proceso que es súper importante para nosotros como colectividad, ¿no? Poder estar, respirar, vivir, coexistir en una tragedia compartida. Entonces sí, el documental es largo, es pausado, es incierto, o reproduce la temporalidad de la incertidumbre, para eludir un poco el romance de la crisis, ¿no? Creo que también eso es importante. Su pulsión es la de la recuperación de la memoria. También hay muchas escenas de los padres buscando, hurgando en los VHS las fotos de los hijos desaparecidos. Y creo que es una temporada que nos invita a procesar colectivamente, pues justamente, ¿no?, como el luto social y colectivo, y prepararnos para confrontar pues los catástrofes de la historia. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, pues creo que, no lo sé, pero vi que creo que no sé si se haya proyectado en la UNAM, pero tal vez, ¿sí? En el Festival de Cine, ¿no? Sí. Perfecto. Pues a lo mejor habrá que regresar ahora con motivo del Ariel, a proyectar en la UNAM, ¿no?
bueno, no quiero para que parezca comercial, pero me recordó un poco lo que hacemos en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Nosotros, como un esfuerzo este año de tratar de empatizar un tema que está muy invisible en la agenda de los derechos humanos, que es los derechos de personas con discapacidad, pues se organizó una pequeña lectura dramatizada que la hacen los estudiantes, y ya hemos tenido oportunidad de presentarnos en varias facultades de aquí de la UNAM, en donde es una simulación de una audiencia, de un caso de interdicción, en donde unos médicos van a hacerle unos exámenes a una persona con discapacidad, y es un poco curioso ver cómo a partir de esta manifestación artística se obtiene lo que decías, ¿no? Como esta empatía con las personas, esto en que a veces parece que no sucede, ¿no? O esta invisibilización de los problemas, y que el arte puede ser un vehículo para decir, este es un problema y además esta es la forma en cómo se puede empatizar con el otro, ¿no? Creo que pues sí es algo que me hace sentido ahora con lo que habías puesto. Bueno, pues para concluir las participaciones, le doy la palabra a Daniel Jiménez Cacho. Él es actor, director y productor. En 2011, respondiendo al llamado de Javier Sicilia, funda con más compañeros el colectivo El Grito Más Fuerte, dedicados a visibilizar y acompañar a víctimas de violencia y desaparición. No sé si usted... pues quería ponerles antes que nada un ejemplo de una poeta que pues tomó esta responsabilidad, que es el tema que estamos discutiendo acá, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del arte o de la comunidad artística? A ver si se oye desde aquí. Buenas tardes. Yo voy a leer un poema que se llama Los Muertos. Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas. Vienen con los ojos vendados, atadas las manos, acuchillados, quemados, baleados entre las sienes. Antes de matarla, el hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo, la que también violaron, escapó y lo contó, viene caminando por Broadway, se consuela con el llanto de las ambulancias, las puertas de los hospitales, la luz brillando en el agua del Hudson. Allá vienen los muertos que salieron de Usulhuatán, de La Paz, de La Unión, de La Libertad, de Sonsonete, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del Progreso, del Guante, llorando. A los que madres soñaron muertos, a los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar 4,000. Se fue la señal. $1,000. Los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron frente a su hijo de 8 años 3 veces. ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena o linfa? Los sanguinarios, los desalmados, los carniceros, los cruentos asesinos. Allí vienen los muertos, tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme de la náhuac. Caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura. Se llaman los muertos que encontraron en una fosa. Lo siento. En Tasco, los muertos que encontraron en parajes alejados de Chihuahua, los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo, los muertos que encontraron tirados en la Marquesa, los muertos que encontraron colgando de los puentes,
los muertos que encontraron sin cabeza en terrenos ejidales, los muertos que encontraron a la orilla de la carretera, los muertos que encontraron en coches abandonados, los muertos que encontraron en San Fernando, los sin número que destazaron y aún no encuentran, las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures de muertos disueltos en tambo, se llaman restos, cadáveres, oxisos, se llaman los muertos a los que madres no se cansan de esperar, los muertos a los que hijos no se cansan de esperar, los muertos que esposas no se cansan de esperar, imaginan entre subways y gringos. Se llaman chambrita tejida en el cajón del alma, camisetita de 3 veces, la foto de la sonrisa chimuela. Se llaman mamita, papito, se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto. Se llaman 4 hijos, Petronia 2, Zacarías 3, Saba 5, Glenda 6 y una viuda muchacha que se enamoró cuando estudiaba la primaria. Se llaman ganas de bailar en las fiestas, se llaman rubor de mejillas encendidas y manos sudorosas, se llaman muchachos, se llaman ganas de construir una casa, echar tabique, darle de comer a mis hijos, se llaman $2 por limpiar frijoles, casas, haciendas, oficinas, llantos de niños en pisos de tierra, la luz volando sobre los pájaros, el vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman besos a la orilla del río, se llaman Helder 17, Daniel 22, Filmar 24, Ismael 15, José 16, Jacinta 21, Inés 28, Francisco 53, entre matorrales, amordazados, en jardines de ranchos de seguridad, maniatados, desvaneciéndose en parajes olvidados, desintegrándose muda, calladamente. Se llaman secretos de sicarios, secretos de masacres, secretos de policías. Se llaman llanto, se llaman neblina, se llaman cuerpo, se llaman piel, se llaman tibieza, se llaman beso, se llaman abrazo, se llaman risa, se llaman personas, se llaman súplicas, se llamaban yo, se llamaban tú, se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, se llaman carne. Allá María Rivera. A mí el título de esta mesa me parece muy atinado. Voy a leer esto porque luego no soy tan bueno para... yo creo que como comunidad sí tenemos una responsabilidad, pero primero porque como sociedad en general creo que somos responsables de la emergencia. Aunque no nos sintamos causantes de la emergencia, creo que la única manera de resolver este complejo problema es que nos demos cuenta de que de alguna u otra manera sí somos responsables de haber llegado a este desastre y que desde luego somos responsables de buscar cada cual en sus posibilidades una salida. ¿Cuál es la responsabilidad específica de la comunidad artística? Yo creo que eso es mejor pensarlo como algo personal, o sea, cada quien, creo que es algo que se debe preguntar cada cual, que tiene que ver con otra pregunta más grande quizá, que es como ¿para qué vine a este mundo? ¿No? Existen varias fuerzas trabajando para que esta tragedia
no sea visible, además de la impunidad imperante y la ineficacia del sistema de justicia, las víctimas y sus familiares deben enfrentar los intentos de gobernantes para negar la realidad. La voz de cada víctima es la voz que demuestra que el sistema de gobierno y justicia ha fracasado. Una madre buscando a su hijo es una voz que denuncia colusión, omisión o encubrimiento, y por eso el gobierno intenta siempre invisibilizar el problema. Por otra parte, en este clima de impunidad, las víctimas y familiares son constantemente amenazados y asesinados por los mismos agresores al buscar a sus desaparecidos o por exigir justicia y verdad. Añádase a este infierno cerrado la amenaza y asesinato de periodistas y el terror cotidiano impuesto como mordaza a la población en general. Aquí está pues una de las primeras y más directas maneras que tiene la comunidad artística de asumir una responsabilidad, es dando voz a quienes se busca acallar, convertirse en transmisores directos de información. La fama y el prestigio social nos colocan frente a los reflectores y nos abren los micrófonos, y estas son herramientas que fácilmente se pueden usar y se usan para visibilizar estas violencias. No se trata quizá de expresiones artísticas, pero sí de aceptar la responsabilidad y ayudar a quien está luchando por ser escuchado. En marzo de 2011, Javier y el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, salió a la calle gritando "Estamos hasta la madre". Fue un exitoso esfuerzo por romper la muralla social y oficial del silencio e indiferencia. A invitación suya creamos un colectivo de actrices y actores organizados para ayudar a visibilizar esta tragedia. Hicimos una campaña llamada "En los zapatos del otro", donde colegas famosos daban voz y cara a familiares de víctimas. Esta campaña corrió bien y nos hizo aprender muchas cosas, además de la necesaria visibilización. El simple contacto con las víctimas nos reveló algo que no sabíamos, lo importante que fue para ellas ser acompañadas y escuchadas. También sucedió que éramos los únicos haciendo algo así, y muy pronto surgieron muchos más colegas o simples ciudadanos que decidieron activarse por estas u otras causas a través de campañas de video, ¿no?, en las redes. Me acordé, Javier, que fuimos a ver con esta campaña de video, fuimos a Televisa, que nos recibiera un alto ejecutivo, que dijo, pero claro, pasen, aquí está su casa, y vio la campaña y dijo, muy bien, claro, lo vamos a pasar. Y luego días después mandó el recado de que pues era imposible pasarlo porque eso lo iba a enemistar con Felipe Calderón, y estaba en unas negociaciones para comprar empresas y sabe cuánto lío, ¿no? Lo mismo pasó en el Canal 11, o sea, hacer público esto era ganarse, era enemistarse con el presidente. Bueno, siempre nos estamos preguntando por qué el tamaño de nuestra reacción es tan pequeño comparado con el tamaño de esta emergencia. Siempre estamos tratando de entender por qué la indiferencia general. Además de que como sociedad estamos muy atrasados en materia de organización ciudadana comparado con otros países, creo que es bueno tratar de entender de dónde proviene la falta de reacción social. Como seres humanos tenemos una tendencia a evitar los asuntos conflictivos, los temas que nos confrontan. Preferimos no ver como un mecanismo de defensa para protegernos, y por miedo, para protegernos de la tragedia, intentamos negarla. Preferimos no ir a terapia, preferimos no ver la realidad. La cosa cambia cuando nos convertimos en víctimas. Existe además una tendencia asociada al éxito social y la vida contemporánea de rechazo a todo lo que nos confronte, una tendencia mundial que favorece lo positivo, lo que nos es más afín. El dolor de otros es algo más complejo porque no se puede acomodar ni resolver haciendo clic en la computadora.
Y aquí es donde la expresión artística nos ayuda, ¿no? En la visibilización y la comunicación. No es tarea fácil hablar del sufrimiento, del propio y del ajeno. Es necesario usar el lenguaje del arte para que estos contenidos no generen rechazo y logren circular y comunicar. Inspirado en un texto de Javier Sicilia, Hugo Alfredo Hinojosa escribió para la Compañía Nacional de Teatro una obra que se llamó Misericordia, una obra que yo dirigí que exploraba los estados emocionales de varias mujeres que caminaban juntas en una caravana exigiendo justicia y buscando a sus desaparecidos. En ese esfuerzo logramos exponer cierta comprensión del proceso, pero creo que no supimos cómo remontar el peso de la tragedia. La exposición teatral del sufrimiento nos dejó avasallados y un poco atrapados, ¿no?, en un callejón sin salida. A partir de entonces he reflexionado mucho sobre el ser víctima. Es una condición compleja. A simple vista es algo que parece caernos encima sin que podamos hacer nada. Es una categoría que genera una identidad social legítima y que promueve compasión. Pero estando cerca de las víctimas, se comprende que no puede ser una forma de vida y que pronto se hace necesario superar ese estado. Se entremezclan procesos complejos como buscar y aceptar la verdad, el perdón, la resiliencia, los procesos espirituales de cada cual, para buscar explicación y sentido a algo que parece no tenerlo, el sufrimiento, la muerte. Las respuestas están siempre en la experiencia de quien ha vivido estos procesos, y solo es posible hablar de ellos si nos encontramos con las víctimas. Así fue que en esa búsqueda pudimos dar un paso más con otro proyecto teatral llamado Safari en Juárez. Ese proyecto consistía en llevar al público a visitar casas de vecinos en Ciudad Juárez, donde tenía lugar una representación hecha del material surgido del encuentro con un actor profesional que había vivido con su pariente adoptivo, digamos, por 15 días. Como público pudimos conocer desde dentro la vida cotidiana de quien había perdido a un familiar. Como público y bajo la forma de teatro documental, pudimos sentir y comprender lo que significa la pérdida de un hijo y cómo se vive la ausencia, qué se hace y qué se puede hacer para seguir viviendo. Testigos presenciales, los asistentes al espectáculo, se convirtieron a su vez en voceros y en amigos. Este proyecto generó vínculos profundos y poderosas empatías que lograron activar varias acciones concretas posteriores. Y yo creo que aquí hay una clave: entender cuáles son los procesos para transformar una energía destructiva en una energía creativa. Bueno, no estaba pensando que se dice muy fácil, ¿no? Ja. Bueno, ¿cómo transformar el sufrimiento y la tragedia en armas para resistir? ¿Cómo dejar de ser una víctima? Yo recuerdo ahora las palabras del escritor Héctor Abad Faciolince, colombiano, que presenció el asesinato de su padre. Un defensor de derechos humanos era su padre en Colombia, y él dijo: yo no necesito justicia, sé que la justicia no existe, la verdad me gusta mucho más que la justicia. Pero aclaro algo: las víctimas no tenemos vocación de víctimas, no queremos serlo para siempre, no nos gusta vernos en ese papel perpetuo. Hay que trabajar para que no haya más víctimas y para que quienes lo fueron, al ser reparadas, no se sigan sintiendo víctimas toda la vida. Creo que es responsabilidad social de los artistas
lograr comunicar y explicar de manera eficaz y profunda la realidad que nos circunda. ¿Para qué? Para ir generando conciencia. Conciencia que nos obliga a ser más solidarios y más responsables de nuestros actos como miembros de una sociedad. Conciencia que puede poco a poco ir mejorando nuestra vida. Para mí esa es la función del arte. Como artistas hay que luchar contra la indiferencia que generan las estadísticas y la acumulación indiscriminada de información. Hay que ir en búsqueda de lo esencial y lo específicamente humano. Cuando a diario aparecen cadáveres y fosas, el blindaje emocional de la sociedad se hace más fuerte y es a través de la expresión artística que podemos romper muros y entrar a los corazones y mentes de las personas. Podemos hacer contactos más íntimos y más profundos que los que puede lograr un científico, un antropólogo o un médico. El arte es muy diverso y puede tocarnos a través de la empatía emocional, pero también a través del entendimiento racional. Puede ayudarnos a entender los fenómenos de la violencia y cómo se desatan en nosotros y en los demás. Nuestra responsabilidad como artistas es ayudar a los demás y a nosotros mismos a comprender la realidad, ayudarnos a entender el alma humana y los resortes de la violencia. Es a partir del reconocimiento y del conocimiento que podremos transformarnos. Frente a esta emergencia es nuestra responsabilidad generar empatía y fortalecer los vínculos comunitarios, y esto necesariamente pasa por el reconocimiento de lo que somos y de lo que padecemos. Aunque el arte cumple una función social, surge de una necesidad individual de expresión y por eso no puede condicionarse ni someterse. Como toda expresión individual es necesario que sea libre, auténtica y producto de una necesidad personal. Creo que no podemos ni debemos exigir que sea de tal o cual forma. El arte es la infinita expresión de lo que significa ser humano y por esa razón me parece grave escuchar voces del gobierno actual sugiriendo estrechas concepciones de cultura y la supremacía de expresiones artísticas de pueblos originarios. Individualmente podemos preferir unas sobre otras y por eso es importante defender la diversidad. Eso sí, yo creo que los artistas estamos obligados a preguntarnos ¿para qué sirve lo que hacemos? Por ejemplo, Bertolt Brecht dice: el arte no es un espejo de la realidad, es un martillo para darle forma. Y Alejandro Jodorowsky dice: si el arte no sirve para curar, entonces no sirve. Y Kunz, un artista que está aquí arriba, en una entrevista dijo que él solo buscaba que la gente dijera ¡wow! Hay de todo. Yo personalmente busco y practico las formas artísticas que me ayudan a entender por qué pasa lo que pasa y trato de ejercer mi responsabilidad mediando entre la congruencia y la subsistencia económica. Frente a la emergencia trato de ser responsable con los contenidos que promuevan crítica y conocimiento y busco defender los espacios de diálogo y encuentro con el otro a través del arte, espacios de encuentro con el otro, donde practicar la escucha, la inclusión y la libertad de ser lo que cada cual quiera y pueda hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esas reflexiones. Son muy pertinentes, justo como corolario de todas las participaciones que habían estado. Les propongo que hagamos una ronda de preguntas, que pudiéramos recoger unas 3, 4, ¿no? Llevo varias manos levantadas, no sé si nos pueden ayudar. Allá había una, 2. Sí. Juntamos varias y las vamos contestando. Sí, por favor. Bueno, no me gusta mucho ponerme de pie y que me vean todos, pero está bien. Como abogada y como psicoterapeuta, ¿no? Y como ciudadano de a pie, me he preguntado muchas veces por qué vemos, no sé, en internet la imagen de la niña acompañada de su padre, ¿no? Que perdió la vida tratando de cruzar hacia mejores oportunidades. O el niño de primaria que perdió la vida por un fuego cruzado hace poco, ¿no? Y como madre, también
pienso cómo vivir con esto todos los días y no vivir en un estado de pánico permanente. Y creo que parte del truco es ver lo que está pasando o ver a las víctimas como otros, ¿no? Y es de lo que hablaba Mirna, a quien respeto muchísimo y agradezco su presencia. Creo que podemos dormir tranquilos porque el niño está en una comunidad violenta y yo no estoy ahí, ¿no? Yo no tengo la necesidad de cruzar la frontera, aunque puede ser que ahora sintamos que sí la tenemos, porque todos pues corremos peligro, aunque pensemos que no. Y los que están en las fosas es gente que era violenta o que se lo buscó. Y creo que una parte como muy importante de la cultura es humanizar al otro y tender estos puentes para que, aunque nos dé horror pensar esto, entendamos que son seres humanos como nosotros, que por ahí estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y dejemos de pensar que el Estado va a resolver todo esto, cuando lo que parece es que el Estado usa a las víctimas como moneda de cambio para la foto o para tener capital político, ¿no? Lo cual me parece detestable. Pero también como psicoterapeuta he tratado de pensar el vínculo entre derechos humanos y el arte y creo que también puede ser una herramienta para las víctimas a través de la escritura, la pintura, la expresión. Creo que también les podemos dar herramientas distintas para poder manejar el dolor, ¿no? Y bueno, solo quería agradecer la oportunidad de estar acá y agradecerles a ustedes y preguntarles qué piensan, cómo podemos humanizar y tratar de volver esto, el horror que vivimos, algo más digerible, para que la sociedad un poco se involucre y despierte. Y por otro lado, cómo podemos apoyar a las víctimas para que puedan tramitar su dolor, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No quiero, es que no quiero que me vean, pero sí puedo hablar fuerte. Muchas gracias a todos por sus ponencias, fueron magníficas. Quiero empezar con una pregunta técnica, como más para avanzar en esta discusión teórica, y esta se la quiero hacer a Luz María. Me gustó mucho tu discusión ética del arte. ¿Cuáles son las partes que sí vemos y cuáles son las partes que decidimos guardar? ¿Y por qué algunas partes las decidimos guardar? Me parece curioso que justo una de las partes que guardas es el rostro, ¿no? Y el cuerpo de la persona. Me parece curioso porque muchas personas pues cambian este significado y dan como una lectura radical. Yo creo que a veces sí es necesario y que creo que muchos de nosotros nos guardamos muchas cosas porque tenemos esta responsabilidad ética de intentar que la primera lectura o la primera impresión sea de una manera específica. Entonces me gustaría ahí un poco que nos ayudaras en tu reflexión ética acerca de qué es lo que guardas y qué es lo que muestras, ¿no? Y ya la segunda, esa es como la pregunta. Y una cosa quizá más personal es, Mirna, gracias. Gracias. Yo creo que mis muertos y mis vivos sé dónde están, ¿no? Sé cómo murieron, sé por qué murieron. También sé dónde están los que están vivos, sé en qué calles duermen, en qué campo de batalla están. Sé dónde están, pero tampoco sé por qué están ahí. Y eso me ha costado mucho trabajo ponerlo en mi investigación y es mucho de lo que guardo, porque no sé qué hacer para que no se vuelva algo romantizado. Entonces, ahorita lo único que se me ocurre es que si me puedes regalar el nombre de tu hijo, quiero escucharlo con tus palabras y quiero guardarlo en mi corazón y empezar ahí el registro, porque no sé cómo empezar el registro de otra manera. Entonces, siquiera lo quiero guardar aquí en mi corazón y escucharlo todas las veces que pueda, para ver si algún día lo puedo guardar de otra forma.
Perdón. Hola, buenos días a todas y todos. Pues esta mesa a mí me interpela muchísimo. Yo, bueno, empezando por lo que decía el maestro Jiménez Cacho, yo recuerdo que una noche llegaba muy cansada del trabajo y me fui a comprar el libro del maestro Sicilia, el de Estamos hasta la madre, en una empresa donde venden revistas y café ya muy noche. Y cuando salí tomé un taxi y fui víctima de secuestro express. Yo viví un poquito la experiencia un poco documentativa, como lo muestra el documental de La Libertad del Diablo. O sea, logré una interlocución con quienes me secuestraron. Ahora lo miro, fue interesante esa interlocución porque justamente radicó una de mis últimas palabras respecto al libro, porque me dijo el secuestrador que por qué yo compraba esos libros, y pues tuvimos oportunidad de hablarlo. Pero resulta también que yo de formación universitaria soy trabajadora social, pero desde niña me gustó mucho la danza. No pude estudiarla, o sea, estudiarla formalmente, pero siempre me he dedicado a ella. Y un poco como le compartí al maestro Jacobo Dayan, pues a mí la danza me ha salvado de muchas cosas desde niña, ¿no? Obviamente después del secuestro me formé como danzaterapeuta y es un poco una pregunta que me gustaría compartirte, Mirna, que ahorita que te escuchaba, y es una pregunta, no te la hago a ti, sino más bien me la hago a la comunidad dancística, porque pues, se podrían hablar muchísimas cosas de por qué la danza no está tan presente en este tipo de expresiones. Sí lo ha estado. Ayer la señora mamá de Lesbi hablaba, la señora Araceli hablaba de los performance denunciantes. Creo que ahí se ha estado muchísimo presente la comunidad dancística. Pero yo me hago una pregunta, ¿cómo trabajar con los cuerpos que buscan a otros cuerpos? Para justo eso, para revitalizar la energía, para que tengan otra experiencia corporal que es fuertísima, ya no digamos a la de la ausencia, sino a la de la búsqueda, que es un trabajo corporal muy fuerte, ¿no? Y ayer también se hablaba de cómo comunicamos esperanza. Yo no sé si esta pregunta, digamos, y me la hago mucho en términos de lo psicosomático, es decir, de trabajar el soma del cuerpo, ese soma que seguramente nosotras y nosotros ahorita al escuchar la poesía, al maestro, pues empezamos a sentir en nuestro cuerpo quizá cómo se rigidiza, cómo nos empieza a latir el corazón. Entonces, creo que sí es un compromiso con las víctimas. Tampoco es imponer o querer decir, no, pues a mí mi experiencia, lo que me salvó, pues la quiero imponer. No es imposición, es querer compartir otra experiencia diferente, posible y que sí es agradable el trabajo corporal desde otra lógica. Pues hacer un exhorto también a la comunidad dancística que nos está oyendo, porque debemos de tener una responsabilidad con este país desde lo que podamos aportar y ponernos al servicio de las víctimas de este país desde lo que sabemos hacer. Y muchas gracias a todos. Acá abajo había una pregunta ya. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento. Mira, yo ahora que hablaba sobre el documental ambulante, recuerdo que fueron mis años de universitario lo que le pasó a Jorge y a Javier. Fue, de hecho, yo estaba estudiando en la Universidad de Monterrey, que es la prima hermana del TEC, y no por competencia de capacidades, sino por dinero, ya sabes. Entonces, para mí fue muy fuerte ese primer caso y fue la primera vez que marché como ciudadano por alguna causa en México.
A partir de ahí, pues seguiríamos marchando por otras, ¿no? El 132, ya después de salir por Ayotzinapa, en fin. Lo que a mí me llamaba mucho la atención de lo que se comentó y que lo viví muy de cerca es que eso nos interpelaba directamente, pero también había una censura tremenda en las universidades. El TEC no era la única, en la mía también se prohibieron los foros y prácticamente los maestros, para todos los que estábamos en ciencias sociales, nos hacían pelear entre una visión de que si nosotros hablábamos mal de país, las inversiones iban a caer. No iba a haber inversión extranjera directa y todo eso lo naturalizábamos. Y realmente te enfrentabas con muchos compañeros. Era impresionante, ¿no? Las autoridades del TEC hicieron lo mismo y yo me acuerdo que, por ejemplo, en un grupo que tenían sobre el TEC y la UDEM juntos, en donde llegué a participar, y entonces teníamos que hablar sobre los indígenas y había claramente, nos estipularon, bueno, sí se puede hablar de los indígenas, pero no se puede hablar del movimiento zapatista, ¿no? O sea, entonces realmente yo veía todas esas reacciones, todo lo que fuera en contra en ese momento, en contra del sexenio, que parecía que eran como dos bandos, y los que nos cuestionábamos este sistema de inseguridad, pues estábamos del lado de, como le decían allá, los malitos, ¿no? Después la retórica fue cambiando y cuando los índices de inseguridad fueron bajando, pues básicamente la historia quedó en que los empresarios tuvieron que salir al rescate, como siempre, en Nuevo León, y ellos fueron los que se encargaron junto con Rodrigo Medina de acabar con la inseguridad, aparentemente. Bueno, yo nada más les quería agradecer tanto a Javier como a Mirna que lejos de esta retórica, no puedo hablar por toda mi generación, pero al menos a mí sí me cambiaron muchísimo y hicieron que viera la realidad de formas muy diferentes. Esa es la parte del agradecimiento. Y la otra es sobre la cuestión de las palabras. Cuando se pide perdón por parte del Estado, ¿qué tan importante es? Y aquí las mayores violaciones a derechos humanos sobre todo vienen de las fuerzas policiales o del ejército. ¿Por qué la Sedena nunca está cuando se pide perdón? O sea, sí hay un representante de la Comisión de Derechos Humanos, puede estar el de Gobernación, pero los principales, los que acometen este tipo de asesinatos, pues sabemos que vienen mucha parte del ejército. ¿Qué tan importante es que ese organismo esté o no presente en una muestra de perdón público? Muchas gracias. Si quieren, hacemos una ronda con esas preguntas y damos otra. ¿Sí? Muy rápido sobre la Sedena, que es una muy buena, y gracias por tu testimonio. La verdad que para mí participar en la campaña fue un ejemplo de cómo volver a sentir esperanza por justamente estudiantes como ustedes y el colectivo Todos Somos Jorge y Javier, que pasaron 9 años desde que asesinaron a sus compañeros y una generación tras otra generación tras otra generación se iban como heredando la memoria del trauma que estaba completamente reprimido al interior del TEC de Monterrey institucionalmente, y que iban haciendo actos como escribir en los pizarrones todos los 19 de marzo, ¿no? Jorge y Javier, no los olvidamos. Entonces ahí hay un ejemplo increíble de estudiantes organizándose, activándose y manteniendo viva una memoria para después convertirlo en una lucha, ¿no? Fue realmente increíble. Y sobre la Sedena, pues sí hay ejemplos de actos de reparación y disculpa del Estado donde han estado presentes de manera simbólica, aunque no han hablado, hasta donde yo tengo conocimiento. En el caso de Valentina Rosendo Cantú, sí hubo un representante de la Sedena, mandaron a alguien de rango muy inferior, creo, en las pláticas en las que yo estuve presente para planear el acto de reparación, incluso mandan a una persona que es la especialista en derechos humanos, ¿no? Pero sí, se rehúsan a participar por completo y pues ¿no? Intentamos y fue súper difícil, súper difícil. ¿Por qué no quieren participar? Pues ¿no?
por la cadena de mando, porque el nivel de poder que tiene, no sé, podemos pensar en muchas razones, pero pues sí son una institución completamente opaca que no siente que le tiene que rendir cuentas a nadie, ¿no? Y eso es gravísimo, gravísimo, y es gravísimo que ahora les hemos entregado la seguridad del país. Sí. No sé si quieren agregar. Pues yo creo que, como alguien dice, este tema tiene para mucho. Tendríamos que hablar mucho. Y ahorita que me pidieron el nombre de mi hijo, hay una madre aquí que dice, quiero que el nombre de mi hijo retumbe. Yo estoy aquí porque no está aquí Roberto Corrales Medina, mi hijo. Por eso estoy aquí. Para esa persona que pidió el nombre de mi hijo, tuvo que desaparecer Roberto para que se hiciera el grupo de las rastreadoras del fuerte. Aquí en el país ya había madres, padres buscando, por supuesto, pero el hecho de salir y rasgar la tierra, salirnos con una pala y un machete para buscar y sacar los cuerpos, esos cuerpos que están gritando aún, porque hay muchísimos cuerpos todavía sepultados, están gritando que vayamos por ellos. Fueron a raíz de la desaparición de Roberto, el Chacharitas, así le decía, Roberto Corrales Medina. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo quiero decirles que eso es una terapia muy grande para nosotras. Cada vez que hablamos de este tema es como soltar algo, es como sentir que si 2 o 3 personas más nos escuchan, como que se aligera un poco la carga. El dolor sigue, ya no vivimos. Alguien dice, ¿cómo utilizar esto para vivir? Nosotros ya no vivimos, sobrevivimos. Cuando se llevan a nuestro familiar, se llevan parte de nuestra vida. La vida que queda se queda para defender, para luchar, para buscar y sobre todo hacerlo con mucha dignidad. Tomo esto porque una vez estaba yo en el aeropuerto, iba así, cambiadita, no traía mi traje de rastreadora. Y me dice una señora, yo te conozco. Sí, le dije, soy Mirna, busco a mi hijo. Y me dice, pero te veo tan bien, no te ves tan sufrida, ni parece que perdiste un hijo. Nos quieren ver a las víctimas llorando, arrastrándonos. Y la verdad, hay que hacer esto con mucha dignidad, con mucho dolor y con mucha dignidad. Y hacer conciencia en la sociedad y no, que no nos traten igual. No apestamos, no somos malos, ni nuestros hijos tampoco. Y muchas gracias, de verdad. Me emociona mucho escucharlos y mis compañeras también los están escuchando. Y quiero decirles que esto va a seguir porque desgraciadamente pues las desapariciones y la inseguridad está aquí permanente. No deberíamos de existir, como les digo siempre, pero aquí estamos y vamos a seguir hasta que ellos nos los permitan. Gracias. Bueno, había una pregunta que habían hecho a todo el panel, que era cómo humanizar el dolor o cómo apoyar a las víctimas, y que también podría ayudar a contestar esta segunda pregunta sobre una discusión ética del arte o qué se guarda y qué se muestra. Yo creo que en mi caso, el poderte acercar de una manera directa a las personas que están involucradas tanto en la construcción de discursos, como colegas periodistas, como colegas investigadores, especialistas en ciencias sociales, en fin, una serie de cosas, colegas que también son creadores y se dedican a construcciones de objetos estéticos, de experiencias estéticas, que puedan traspasar y tocar al otro, es siempre una manera de aproximación. Yo creo que cuando uno se acerca a los colectivos,
y abre esa puerta y el colectivo se convierte en individualidades, en personas, cada una diferente y distinta, con una historia particular. Es cuando te empiezas a dar cuenta que hay muchas otras estructuras que deberían de estar ahí, que están ausentes, que estos muros que uno construye justamente para evitar que uno ser tocado por este dolor, ahondan más en esta soledad en la que se está dejando a estos individuos que llamamos víctimas. La línea muy ligera de perpetrador y víctima es en nuestro país en especial, es en la actualidad un círculo muy complejo de entender. Ya ha habido personas que han hablado del horror, se habló de este horror, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. En México tenemos que encontrar también la manera de hablar de este horror sin olvidarnos que ya se han encontrado algunas palabras, que hay que leerlo de nuevo, que hay que esta línea muy ligera de la ética entre el que observa y el que es observado y el que construye a partir de esa observación para otros, es siempre un ejercicio de estarse cuestionando todo el tiempo dónde está marcada esa línea, no es automática y no funciona para todos los casos. Entonces es como un ejercicio diario que hay que estar realizando, y lo que hiciste hace un año, quizás ya este año ya no funciona, ese acercamiento que tuviste una vez no va a funcionar siempre, y siempre hay que estar preparado y ser muy respetuoso del otro, yo creo que es lo fundamental, ser muy respetuoso de la otra persona que está ahí, aparte de todo, ofreciéndote su historia. Y en ese mismo sentido, eso que tú vas a construir tiene que tener una ponderación ética acerca de hacia dónde va ese objeto que tú haces a partir de la experiencia del otro. No es nada más una construcción sobre el horror y una comercialización o museización del horror en el que están viviendo coterráneos tuyos. Yo creo que eso es fundamental en el acercamiento, en mi opinión. Pues, ¿agregarlo? Pues, bueno, una disculpa, vamos a tener que cortar, vamos ya muy sobre el tiempo para permitir la siguiente mesa. Pues nada más agradecerles mucho a los ponentes, nuevamente agradecer al MUAC, a la Cátedra Nelson Mandela, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Programa Universitario de Derechos Humanos, quienes organizan este coloquio. Pues no sé si esperemos o hacemos un pequeño corte y regresamos en unos minutitos, así que bueno, muchas gracias.